saludo muy cordial a todos los que nos ven y escuchan a través de este canal virtual de YouTube. Hoy hablaremos del tema número 4 de filosofía, el juicio. ¿Qué es el juicio? Vamos a estudiar el juicio desde el ámbito filosófico y lógico. Para nada vamos a estudiar el juicio desde el ámbito jurídico, de las leyes o del derecho. Eso no, sino vamos a estudiarlo desde esta faceta de la filosofía. Bien, ¿qué es el juicio? ¿Y para qué sirve, no? El juicio, en definición, viene a ser una expresión de algo que puede ser verdadero o falso. El juicio no niega ni afirma una cosa. Bien, ¿para qué sirve un juicio? Para darnos cuenta de lo que estamos diciendo, de las expresiones que decimos, si son coherentes, cabales o no. Bien, este tema nos va a enseñar a pensar de esta manera, ¿no? A tener un razonamiento lógico mucho más acertado. Bien, ¿qué son los juicios? Los juicios en referencia son más o menos los siguientes. ¿Qué más o menos pueden ser juicios? El cielo es celeste, la silla es de madera, el sol es un astro. Estos son ejemplos de qué son juicios. Expresiones que constantemente, o en nuestro cotidiano vivir las mencionamos o las expresamos, ¿no? Claro que hay muchos más. Bien, y en un momento explicaremos por qué razones que son juicios. Ahora, ¿qué no compone la familia de los que son juicios? Las exclamaciones, las previsiones y las cuestionarias. ¿Por qué razón no son parte de los juicios? Porque también en un momento lo explicaremos. Aquí tenemos algunos ejemplos de por qué alguna exclamación no viene a ser un juicio. Viva Bolivia, viva Real Madrid, viva Oriente, viva yo, viva... No lo son. No vienen a ser la familia de los juicios. Tampoco las previsiones. Prohibido fumar, no hagas esto, no juegues, no comas, no digas malas palabras, tampoco vienen a ser parte de los juicios. Y tampoco vienen a ser parte de los juicios las cuestionantes. Por ejemplo, Dios existe, la Tierra será que es redonda, el universo será que es infinito. Estas tampoco no vienen a ser juicios. Bien, ahora vamos a explicar por qué razón un juicio es un juicio y por qué las exclamaciones, previsiones y cuestiones no son juicios. Bien, para hacer un juicio requiere tres elementos muy importantes y que donde si falta un elemento o dos, a falta de uno o dos elementos no puede componerse como juicio, no puede ser llamado como juicio. Bien, ahora, ¿qué elementos requiere un juicio? Tres: sujeto, cópula y predicado. Quizás en lenguaje, literatura, nos han explicado que una oración necesita de tres elementos, ¿no? Como sujeto, verbo y predicado. Aquí en el ámbito de la filosofía también no cambia mucho, ya que se requieren ambos elementos. Claro que el verbo se lo cambia por las palabras cópulas, aquí en lógica. Lo demás se mantiene como ser sujeto y predicado, pero aquí vamos a usar el término cópula en vez de verbo. Bien, acá tenemos una expresión, un juicio, que dice: la vida es bella. La vida es bella, no afirma ni niega algo. Bien, ¿qué viene a ser el sujeto? La vida. ¿Qué viene a ser el predicado? La palabra bella. ¿Y qué viene a ser la cópula? La palabra es, que también puede ser reemplazado por otra palabra, la palabra tener. Bien, continuando, el siguiente y último punto, la clasificación de los juicios. Los juicios podemos clasificarlos de la siguiente manera, ¿no? Estos son los más relevantes. Claro que hay muchas otras clasificaciones de juicios. Bien, vamos a organizarnos en estos que son 12 en total, 12 clasificaciones de juicio que se unen en diferentes grupos. 12 juicios repartidos en 4 grupos. Bien, juicios por su cantidad, por su calidad, por su relación y por su modalidad. Bien, vamos a analizar uno por uno. Bien, los juicios por su cantidad están compuestos por 3 juicios de los 12 que estábamos mencionando. Los juicios universales, particulares e individuales. Bien, aquí están sus fórmulas que nos dice acá de cada juicio. Bien,
Los juicios universales. ¿Por qué? ¿Por qué se les llaman universales? Porque hace hincapié a todo, a la universalidad de todas las cosas, de manera general de todo, ¿no? Todo, SSP viene a ser la fórmula. Creo que podemos cambiar la palabra todo por la palabra todas, toda o todos. Es decir, podemos convertirlo a singular o plural, siempre y cuando usemos la palabra o generalicemos algo, ¿no? O absoluticemos algo. Por ejemplo, todo SSP. ¿Qué ejemplo podemos usar acá de todo SSP? De un juicio universal. Eh, todo, todo, todo animal es viviente. Toda flor es un ser vivo. Todo gato es felino. Bien, esto viene a ser un ejemplo o algunos ejemplos de juicios universales. También tenemos a los juicios particulares, que vienen a ser compuestos por la palabra algún SSP, que viene a ser la fórmula de los juicios particulares. Algún SSP, esta palabra algún también podemos cambiarla por la palabra algún, algunos, algunas. Podemos también usarlo de manera singular o plural en el género masculino o femenino. Esto, ¿no? Algunos, algunas, algún SSP, algún sujeto es predicado, algún hombre es profesional. Ejemplo, convirtiendo esta fórmula en un ejemplo de juicio, de un juicio cotidiano que nosotros usamos. Algún animal es vertebrado, alguna mujer es profesional, algunas personas son albañiles, ¿no? Estos vienen a ser ejemplos de juicios particulares. También tenemos acá la familia de los juicios individuales, que vienen a ser más o menos así, ¿no? Los juicios individuales hablan específicamente de una persona o algo en específico, y se hace su expresión, ¿no? Se habla de un juicio en particular. Por ejemplo, ya no podemos hablar de todo o de algunos, porque si hablamos de todos viene a ser universal, y si hablamos de algunos viene a ser un juicio particular. Entonces, tenemos que hablar de algo muy en particular, de algo único. Al referirse de algo individual se refiere de individual, de uno. Aquí está su fórmula que dice un SSP. Específicamente una cosa en específico, di algo ahí y con su predicado. Por ejemplo, a ver, Juan Pérez es doctor. Otro ejemplo, Chulina es una gata. Otro ejemplo, Simón Bolívar libertó 5 naciones. ¿No? Otro ejemplo, Lucy Cabrera es una estudiante. Bien, estos vienen a ser juicios individuales. ¿Por qué? Porque habla de una persona o de un nombre en específico y se hace su expresión, ¿no? Ahora tenemos los juicios por su calidad. Juicios afirmativos, negativos e indeterminados. ¿Por qué se les llama juicios afirmativos? Porque afirma algo que sí es, ¿bien? Y también aquí tenemos su fórmula, S sí es P. Por ejemplo, podemos tener un ejemplo. El agua sí es saludable. Otro ejemplo podemos decir, el aire es limpio, sí es limpio. Y un ejemplo más podríamos decir, el cielo sí es azul, ¿no? Entonces afirmamos una cosa diciéndote que sí es. Bueno, en cambio los juicios negativos vienen a ser que niegan alguna cosa.
S no es P. Esa viene a ser su fórmula. Por ejemplo, viene a ser el siguiente, ¿no? El perro no es gato. El hombre no es mujer. Siguiendo lo que dice la fórmula, S no es P. S no es P. La flauta no es un instrumento de cuerda. Bien, entonces niega una cosa. Ahora, vamos con los juicios indeterminados, que también se los llama indefinidos. Vienen a ser la expresión de algo y que en su predicado se niega también. A ver, esta es su fórmula. S es no P. Se parece un poco a los juicios negativos, nada más que su fórmula va a hacer una explicación de por qué razón no lo es. S es no P. Por ejemplo, los números, el número, si no podemos cambiarlo, el número es infinito. Bien, los juicios indeterminados hay que estudiarlos de la siguiente manera. Como sabemos que P es el predicado y S es el sujeto, la palabra es la cópula, no es como una negación. Ahora, los juicios indeterminados, ¿qué nos quiere decir? Son juicios que en su predicado intrínsecamente o en la palabra está la negativa o está la negación. Por ejemplo, al decir indefinido, la palabra indefinido nos dice lo siguiente, que no está definido. Infinito, no tiene fin. Indirecto, que no es directo. Inservible, que no es servible. Incapaz, que no es capaz, ¿no? Es decir, dentro de la palabra está la palabra de la negación, o está la negación convirtiéndola al predicado en negativa. Bien, entonces vamos a hacer ejemplos de los juicios indeterminados. Por ejemplo, el universo es infinito. El universo es infinito. Ni infinito, no finito, ¿no? El universo es infinito, que no tiene fin. Otro ejemplo. Dios es invisible. Dios es invisible, que no es visible, ¿no? Y un ejemplo más. A ver. El perro es incomible, por ejemplo, porque no lo podemos comer, digamos, o bueno, para nuestra cultura, para nosotros, no lo es, digamos. Incomible, que no es comible. ¿Bien? Ok, vienen a hacer estos juicios y sus ejemplos respectivamente. Así también tenemos los juicios por su relación y modalidad. Los juicios por su relación, que vienen a ser los juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Bien, hablemos por los juicios categóricos, que vienen a ser tu fórmula S es P. Fórmula S es P. Sujeto es predicado. Los juicios categóricos nos dicen que tanto sujeto y predicado tienen que tener bastante relación. Tanto sujeto como predicado tienen que hablar de una misma cosa para ser expresado. A ver, de un mismo ámbito. Por ejemplo, el fútbol es un deporte. El derecho es ciencia. Otro relativo a su semejanza, tanto sujeto y predicado que se asemejen, que no haya mucha sincronía entre los dos. Otro puede ser las matemáticas son exactas. Bien, son juicios donde el sujeto y el predicado tienen bastante relación uno con otro. Bien, ahora vamos con los juicios hipotéticos. Bien, esta es su fórmula. Si S es P, Q es R.
Aquí en los juicios hipotéticos establece hipótesis, posibilidades de algo que puede ser o no. Por ejemplo, hagamos un juicio relativo más o menos a lo que dice la fórmula de los juicios hipotéticos. Si comes mucho, es que engordarás. Si robas, irás a la cárcel. Si faltas a clase, te aplazarás, ¿no? Entonces, los juicios hipotéticos establecen la palabra sí para empezar y seguidamente el sujeto y establecen la posibilidad de algo que puede ser. Si haces esto, puede pasar esto. Si trabajas, tendrás dinero, ¿no? Bien. Disyuntivo, juicio disyuntivo. Son juicios que tienen posibilidad de ser o no ser una cosa. Bien. Por ejemplo, ese es P o Q o R. Esa es la fórmula. Por ejemplo, el triángulo es rectángulo o equilátero o escaleno. Otro ejemplo. El cielo es azul o celeste. Otro ejemplo, a ver. El balón es redondo o es cuadrado. Un ejemplo más. La sandía es nutritiva o no es nutritiva. Bien, esos ejemplos corresponden a los disyuntivos. Ahora tenemos el último grupo, que son los juicios por su modalidad, que vienen a ser los apodícticos, asistóricos y problemáticos. Ese es necesariamente P, nos dice los juicios apodícticos. Ese es necesariamente P. Vamos a hacer juicios relativos a esto. Ese es necesariamente P. El cuerpo, a ver, hagamos otro ejemplo. El agua es necesariamente importante para el cuerpo. Las plantas son necesariamente importantes para la vida. La alimentación es necesariamente buena para la salud. Bien, es decir, los juicios históricos cabe en su expresión de que una cosa requiere sí o sí ser necesario por otra, ¿no? Bien, ahora vamos con los juicios asertóricos. Asertórico se refiere a algo que es comprobado, por eso está la palabra efectivamente. Su fórmula es S es efectivamente P. S es efectivamente P. Vamos a ver como ejemplo. El raticida es efectivamente veneno, porque sí, porque está comprobado. El helado es efectivamente frío, ¿no? Y un último ejemplo. El pollo es efectivamente un plumífero. Bien, entonces, al decir efectivamente, podemos decir de que intrínsecamente está la palabra comprobado. Y por último están los juicios problemáticos, donde nos dice la fórmula S es posiblemente P, ¿no? Que se parece más o menos un poquito a los juicios hipotéticos. S es posiblemente P. Bolivia posiblemente irá al mundial. Juan posiblemente será un gran ingeniero. Y un último ejemplo. Un último ejemplo, podemos pensarlo de el fútbol es posiblemente el mejor deporte del mundo. Bien, entonces más o menos en esto consiste el tema número 4 del juicio. Bien, cualquier duda o consulta estaremos prestos a resolverla, ¿no? A través del chat. Bien, muchas gracias.